Bienvenidos a Conversando sobre Contratación Pública, el podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, donde exploramos el fascinante mundo de las contrataciones con el Estado peruano. Soy Magali Rojas y en cada episodio analizaremos diferentes modalidades, normativas y aspectos clave de este importante campo. Este no es un podcast tradicional. Yo compartiré mis reflexiones, opiniones y casos interesantes, pero siempre estaremos abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Exploremos juntos el mundo de la contratación pública. Únete a la conversación. El gobierno oficializó la Ley General de Contrataciones Públicas. Procedimiento administrativo sancionador en la contratación pública. Estamos hablando de un sistema sancionador. Son procedimientos administrativos sancionadores que ve el Tribunal de Contrataciones del Estado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña Víctor Manuel Villanueva Sandoval, abogado especialista en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Contratación Pública. Ejerce el cargo de vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. También es docente de diferentes universidades del país y ha participado en las comisiones de elaboración y revisión de los proyectos de ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Víctor, un placer tenerte hoy por aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y por supuesto que es importante conversar de esta nueva ley 32069 que ha sido publicada el 24 de junio, la Ley General de Contrataciones Públicas. El día de hoy, este episodio particular, quisiéramos enfocarlo en el tema sancionador. Y lo primero que me salta a la vista es este principio rector, ha sido incluido dentro del artículo 5 de los principios rectores de la contratación pública, el principio de causalidad. Cuéntanos un poco, de manera muy resumida, cómo es ahora, actualmente, ¿no? Con la ley vigente todavía, y este cambio junto con el principio de causalidad, ¿qué es lo que busca en esta nueva etapa que podría ser ya vigente en unos pocos meses con relación al procedimiento sancionador? Bueno, primero quiero agradecer por la invitación. Para mí es un placer estar conversando contigo, Magali, para discutir temas muy interesantes, más aún aprovechando la coyuntura de la emisión de una nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069. Uno de los aspectos que podemos resaltar respecto de esta ley en materia sancionadora es la intención del legislador de armonizar el procedimiento administrativo sancionador en materia de compra pública a las reglas del procedimiento sancionador previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Así es. Vamos a ver no solo esta disposición, sino un conjunto de disposiciones a lo largo de esta nueva ley que van en esa línea. Recoger, por ejemplo, principios que están en la Ley del Procedimiento Administrativo General, principios en materia sancionadora, recogerlos en el procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación pública, como ocurre en el caso del principio de causalidad. Pero no solo este principio, porque también hay otras disposiciones de esta ley que van en esa línea de armonizar el procedimiento sancionador, como por ejemplo esta obligación de que a nivel reglamentario se establezcan los criterios de graduación que están previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y que estaban previstos en la... Que actualmente en la 3225, ¿no? Que actualmente están previstos Correcto. en la Ley 3225, pero que ahora no se han previsto en la Ley 32.069, porque se deja el reglamento para que se armonicen con la Ley del Procedimiento Administrativo General. Antes de ir pasando a las modificaciones que vamos a ir compartiendo de a pocos, porque son bastantes, como hemos estado conversando, con relación a este tema muy importante que es el procedimiento sancionador, ¿cuál crees tú que ha sido la motivación de querer hacer este acercamiento al procedimiento general? Durante muchos años, muchas veces hablábamos, inclusive yo recuerdo mucho alguna conversación que tuve contigo cuando eras presidente del tribunal y yo era presidenta ejecutiva del OCE, y conversábamos un poco de cómo definir el tipo de responsabilidad y la forma de determinar la responsabilidad de los proveedores, y me decías, tiene que ser objetiva porque de manera subjetiva es imposible, ¿no? Cortar o eliminar o ir reduciendo las malas prácticas. Cuéntanos un poco de esta motivación y también de cómo ha venido comportándose los proveedores en la experiencia del tribunal todos estos años, tomando en consideración las estadísticas, cuáles son las sanciones que tienen mayores casos. Se ha mantenido, yo me acuerdo mucho que había más del 50% o por ahí
eran infracciones relacionadas a información inexacta o a documentación falsa. ¿Eso se ha mantenido? ¿Crees que por ahí viene esta motivación? ¿Es un poco más garantista? ¿Cuál crees tú que ha sido el espíritu de querer acercar más el procedimiento especial al procedimiento general, que en la práctica y en la actualidad no era así? Bueno, es evidente de que a nivel del derecho administrativo en general y con las modificaciones ya no tan últimas que se han realizado a la Ley del Procedimiento Administrativo General, lo que se quiso es que las reglas del procedimiento sancionador en la Ley del Procedimiento Administrativo General sean reglas que sean de aplicación de manera común a cualquier procedimiento administrativo sancionador con independencia de su especialidad o de la materia que regula. Esa es la intención que se había. Un poco como para garantizar el debido procedimiento de manera general. Para garantizar principios mínimos, como el debido procedimiento. Sin embargo, esta modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que repito, ya se ha dado hace varios años, y que buscaba armonizar disposiciones en todos los procedimientos sancionadores, como que en las leyes de contrataciones del Estado no fueron de recibo total o absoluto, sino de recibo parcial. Vamos a decirlo de manera más sencilla. La ley de contrataciones del Estado ha mantenido un procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación pública, también desarrollado con el reglamento, con reglas de carácter especial. Reglas que muchas difieren de aquellas reglas que están previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, lo que vemos ahora, este objetivo que se busca con la ley de querer adecuar nuestro procedimiento administrativo sancionador en materia de compra pública a absolutamente todas las reglas del procedimiento administrativo general. Es más, lo dice la ley. En varios artículos expresamente, ¿no? Así es, lo dice la ley 32.069, tanto en los temas que hemos mencionado hace un momento en los temas de criterios de grabación, en los temas de los principios que se aplican a los procedimientos administrativos sancionadores, en los temas vinculados a la caducidad, la estructura del procedimiento. Hay varias reglas. Ahora, esto nos lleva también a una pregunta que le acabas de hacer hace un momento. ¿Por qué entonces, si había esta obligación de que los procedimientos sancionadores en materia de contratación pública, por qué si había esta obligación de la ley del procedimiento administrativo general, de que todos los procedimientos se adecúen a sus reglas, por qué teníamos un procedimiento con reglas especiales? Bueno, sobre esto hay toda una discusión, un debate a nivel también administrativo, a nivel tomando en de consideración tendencias internacionales también, ¿no? Sí. Porque esto no es algo que ocurre solo acá en el Perú. Así hay es. toda la regulación, no solamente del continente americano, sino del mundo, ¿no? Claro. Recordemos que en materia de contratación pública lo que está en juego son intereses públicos y recursos públicos. Por supuesto. Y detrás de ello hay abastecimiento, bienes, servicios u obras que las entidades requieren adquirir para cumplir objetivos, funciones. Esto, de algún modo, justificaba que haya un procedimiento administrativo sancionador en materia de compra pública rápido, célere, donde se pueda juzgar, donde se pueda identificar inmediatamente a los proveedores que luego van a ser quitados del mercado para permitir que solo los que tienen un comportamiento idóneo continúen contratando con el Estado. Algo así como un saneamiento del mercado, ¿no es cierto? El procedimiento administrativo sancionador en materia de compra pública lo que permite es limpiar el mercado. Pero también es cierto que a veces nos vamos como el péndulo, ¿no? Nos vamos de un extremo a otro extremo, y conforme han ido pasando los años, el procedimiento administrativo sancionador en materia de compra pública ha ido incorporando, recogiendo reglas bastante estrictas, bastante fuertes, al punto de que muchas veces al OCE o al Tribunal de Contratación del Estado se le atribuye un carácter de órgano draconiano, de órgano que sanciona mucho, que eventualmente no es proporcional al momento de determinar las sanciones, cosa que en realidad no depende tanto del órgano, sino depende de lo que está previsto en la ley. No, y al final los funcionarios pues tienen que aplicar el principio de legalidad, o sea, no final, pueden ir más allá, ¿no es el cierto? Tribunal de Contratación del Estado y el OCE está conformado por funcionarios públicos que están sujetos al principio de legalidad. Por supuesto. Muchas veces yo he escuchado casos de proveedores que se quejan de por qué le imponemos 3 años por la presentación de un documento falso, por qué no me imponen menos, si no es justo los términos que ellos utilizan, pero lo hacemos porque la ley lo dice. Entonces, por un lado tenemos esta ley del procedimiento administrativo general que exige adecuarnos a las reglas, que exige que todos los procedimientos sancionadores se adecúen a sus reglas, a sus principios, y por otro lado tenemos un contexto en el que un procedimiento sancionador tan drástico como el que tenemos actualmente genera que muchas empresas sean sancionadas
y en la coyuntura en la que tenemos menos de 2 proveedores en promedio compitiendo en los procedimientos de selección, eso afecta la competencia. Por supuesto. Entonces, la Ley General de Contratación Pública nos da un nuevo marco en materia sancionadora por varias razones. Por esta suerte o esta necesidad de adecuarnos a la Ley General de Procedimiento Administrativo, también para tener un procedimiento sancionador más flexible que priorice el quitar, responsabilidad subjetiva, que priorice de algún modo sancionar a los proveedores que realmente tengan responsabilidad, que realmente sean culpables en las conductas que se quieren prevenir y que no se termine quitando del mercado a muchos proveedores porque eso puede agudizar o agravar el contexto que tenemos donde hay pocos proveedores que contratan con el Estado. Hay una cifra, por ejemplo, dramática que yo siempre la menciono últimamente, que nos da la Contraloría General de la República en un estudio que ha publicado a partir de las acciones de control entre los años 2018 al 2022. En este estudio se dice que del 100% de proveedores del Estado que están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, solo el 3% tienen un contrato con el Estado. El 3% del 100% de proveedores que están inscritos en el RNP, es decir, de más de 1.200.000 proveedores que tenemos en el RNP, solo 30.000 o 32.000 contratan con el Estado. Claro. Eso demuestra que hay falta de competencia. La pregunta es ¿por qué? Burocracia, corrupción, pero bueno, direccionamientos. Entonces, en una situación de este tipo, yo creo que es pertinente, en efecto, evaluar que el procedimiento sancionador permita quitar del mercado solo a los que realmente se merecen salir del mercado. Ahora, Víctor, esto tiene que ver un poco con lo que estoy leyendo del principio de causalidad y era por donde empezábamos a discutir y tratando de dar una forma a todas estas modificaciones. Y te dice, ¿no? Este principio establece que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, ¿no? ¿Qué desafíos le presenta este mandato, este nuevo mandato al tribunal? Yo sé que lo sé por la función que he desempeñado antes, por cómo me sigo relacionando con el mundo de la contratación y por supuesto con procedimientos sancionadores, que actualmente la búsqueda de la verdad o la búsqueda de las evidencias tiene ciertos limitantes que ustedes mismos, a través, obviamente, de la aplicación de la norma y de los acuerdos de sala plena han estado construyendo, ¿no? Pero aquí abrimos estos límites, ¿no? Y entonces va a representar una recomposición del tribunal, una incorporación de actuaciones de pruebas, de mayor plazo. ¿Qué cosas se ha hablado al interior del tribunal en este sentido y qué desafíos están pensando que van a tener que asumir en el futuro cercano, ¿no? Evidentemente, el que haya o sea de aplicación el principio de causalidad, por ejemplo, en los procedimientos administrativos sancionadores del tribunal o principios como el de culpabilidad, exigen un mayor estándar probatorio al momento de establecer responsabilidad. O sea, mayor prueba, mayor información. Al interior del tribunal, a partir del mandato de lo que establece la Ley General de Contratación Pública, precisamente hoy en día se viene discutiendo si a partir de esta adecuación a la Ley del Procedimiento Administrativo General se tendría que, en el reglamento, porque esto es una disposición reglamentaria que tiene que ser desarrollada, tendría que crearse órganos instructores que precisamente puedan abocarse a esa labor de elevar el estándar probatorio, de generar mayor información, mayor prueba sobre la responsabilidad de una persona o de una empresa. La diferenciación de un órgano instructor de un órgano sancionador también tiene que ver con la necesidad de garantizar los derechos fundamentales, en este caso, de los administrados, para efectos el debido procedimiento, para que no haya una confusión, y haya una total independencia e imparcialidad entre la autoridad que sanciona y la autoridad que procesa o investiga. Porque muchas veces, y podemos decir, porque es el procedimiento actual, los que hoy en día, el tribunal, las salas del tribunal que tienen a su cargo expedientes, se contaminan de la investigación. Claro, investigan y empiezan a tomar de algún modo, empiezan a recabar demasiada información que eventualmente podría terminar afectando la decisión que van a adoptar
al momento de definir la responsabilidad administrativa de una persona. Entonces yo creo que esta diferenciación entre autoridad instructora y autoridad sancionadora, si es que se implementa a nivel reglamentario, podría ser adecuado y además va en esa línea de elevar el estándar probatorio, porque ya tendríamos órganos que exclusivamente se dedican a investigar, a recabar la información para poder determinar la negligencia, la culpabilidad, para poder determinar si realmente estas personas ameritan o merecen ser sancionadas. Un cambio bastante importante dentro de lo que es el procedimiento que se ha venido dando dentro del tribunal. Y yendo un poquito más a concretar estas modificaciones, queríamos comentar estas disposiciones. Hay algunas modificaciones en los tipos o en las configuraciones de las infracciones que eran importante mencionarlas, y principalmente el porcentaje de sanciones por información inexacta o documentación falsa sigue estando, ¿no?, por encima de procesos que terminan con una sanción hacia los proveedores, entre 50 y 58%, me lo has confirmado. Sí. Y esto nos voltea la mirada básicamente a los literales L y M del artículo 87 de la ley, de la nueva ley, que hablan de información inexacta y documentación falsa. ¿Qué modificaciones nos puedes resaltar aquí en estos, sobre todo en estos dos tipos que son los que con mayor frecuencia el tribunal analiza? Sí, en efecto, en cuanto a ya las conductas infractoras, vemos que hay algunos cambios en algunas de las infracciones que están hoy en día vigentes. De repente, la que puede tener, o el cambio que puede tener mayor importancia, es el que podemos advertir en el literal L del artículo 87 de esta nueva ley, que regula la infracción por presentar información inexacta. ¿Y por qué digo el L? Porque en el caso del M, que es la presentación de documentos falsos, en cuanto a la tipificación no ha habido mayor cambio. Se sigue castigando, sancionando la presentación de documentos falsos o adulterados. Aunque vamos a hacer una previsión sobre eso más adelante. Pero ya hablando de la tipificación, en el literal L sí vemos un cambio. ¿Qué ocurre? Información inexacta. ¿Cómo se califica o a qué se le llama información inexacta? Información inexacta es información, aquel dato que es contrario de la realidad, que dista de la realidad, que no está de acuerdo a la realidad. Por lo menos es el concepto que se ha venido desarrollando en estos años, inclusive en el OCE, con a un nivel de la acuerdo sala jurisprudencia. plena y todo, ¿no es cierto? Información que dista de la realidad. Pero también hay que poner las cosas en contexto. Hay muchas cosas que distan de la realidad. Si yo me equivoco en mi número de DNI, el número que coloco en ese documento, con 7 dígitos, por ejemplo, es un número que dista de la realidad, porque no es mi número de DNI. Si coloco un nombre que no es el correcto, o sea, me equivoco y no pongo Víctor Manuel, sino solo pongo Víctor M., es un dato que dista de la realidad, porque no es el nombre completo. Entonces, hablar de información que dista de la realidad nos abre un abanico muy grande de posibilidades. Y sabemos que no todas esas conductas realmente son reprochables, son punibles o sancionables, porque terminaríamos quedándonos sin proveedores en el mercado. La infracción lo que busca es castigar a las personas que realmente mienten y esa mentira tiene alguna incidencia en el procedimiento de selección, le genera algún tipo de beneficio, como por ejemplo la adjudicación en un contrato, la obtención de un puntaje, etc. Lo que vemos, la calificación de los postores. La calificación de los postores. Lo que vemos en esta modificación del literal L es esa intención del legislador de que solo se castigue, solo se sancione esa información inexacta que realmente es relevante. Por eso es que se utilizan hasta palabras con cierto énfasis, como decir información inexacta, siempre que esté relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto. O sea, que la información que se presenta realmente tenga una incidencia en esa ventaja que el proveedor quiere obtener. ¿Por qué digo esto? Esos términos no están en la actual... de esta manera no están en la actual ley. Es más, no están en la actual ley y de algún modo el OCE, el Tribunal de Contratación del Estado, a partir de un acuerdo de sala plena, lo que buscó de algún modo es dar una interpretación a la comunidad, a los proveedores, sobre cómo debía entenderse esta infracción. Pero ya con esta redacción vemos un mayor énfasis de parte del legislador en esta vinculación
de causa-efecto de alguna Así es, manera, ¿no? de que esa información inexacta realmente tenga un efecto concreto, un beneficio concreto. Y si no es así, no se configura la No se infracción. podría configurar porque es Claro. un cambio a la tipificación de la infracción. Claro. Esto implica un cambio de enfoque, por lo menos en esta infracción, un cambio de enfoque que seguramente, bueno, es de algún modo más garantista, más tuitivo para los proveedores, porque lo que se busca obviamente es que solo se castigue a aquellos que realmente han querido aprovecharse de esa información inexacta en el procedimiento y no a aquellos que tal vez se han equivocado al presentar algo que no era de utilidad o que no les generaba ninguna relevancia en el procedimiento, ¿no? A propósito de la infracción de presentación de información inexacta y presentación de documentación falsa, el numeral 92.4 del artículo 92, que regula los criterios para la aplicación de sanciones por el Tribunal de Contrataciones del Estado, también nos incorpora o nos detalla una modificación que es justo este cambio, yo diría trascendental, en cómo se va a manejar, con qué criterio se va a manejar la sanción correspondiente, ¿no? Sobre todo cuando hay un tercero, ¿no? Se habla de un tercero distinto al participante, al postor, al proveedor, al subcontratista, ¿no? Que haya generado o que esté participando o haya sido el autor intelectual, físico, ejecutor, qué sé yo, de la configuración de la infracción. Y me pongo un poco en el caso práctico, que es de alguna manera frecuente, ¿no? en estos temas, que seguramente muchas personas que escuchan este episodio van a decir, sí, efectivamente así pasó. Yo de verdad que no entiendo cómo puede pasar, pero pasa. Que hay profesionales pues, que andan por ahí con documentos falsos en sus legajos personales, ¿no? que sustentan su hoja de vida con títulos falsos, certificados falsos, etc. Entonces, claro, las empresas, yo creo que de manera paulatina pero constante, están empezando a adquirir y a mejorar sus prácticas empresariales, de conductas, de organización internas, no solamente porque la ley lo dice, sino porque es parte del modus operandi que está empezando a regir, gracias a Dios, a partir de, no sé, inclusive en el Perú, desde que el gobierno en ese momento del presidente Humala solicitó que el Perú se incorporara a la OCDE, ¿no? Que fue en el año 2012, y creo que a partir de ahí se ha empezado a construir todo un marco normativo que ayuda a que las empresas quieran, ¿no? Empezar a diseñarse modelos de prevención de riesgos, compliance, estas cosas. Muy bien. Entonces, a pesar de estos modelos, este tipo de situaciones que son de mala fe, ¿no? Írritas, ilegales, pueden no ser detectadas, ¿no? Porque, no sé, suceden, ¿no? No todos estos modelos establecen una revisión integral de todos los casos y, bueno, se da. Se da que esta persona, o de repente está con mala fe, porque he escuchado de casos que lo hacen dolosamente, justamente para luego generar una especie de extorsión o chantaje, porque en estas cosas de verdad la imaginación es muy corta, uno no sabe hasta dónde pueden llegar las personas. Entonces resulta una empresa, a través de la responsabilidad objetiva, sancionada, porque un tercero estuvo, sea por culpa leve, por negligencia o inclusive por dolo, perjudicándola de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se está enfocando la participación de este tercero a partir de este cambio de 180 grados en esas dos infracciones que son las más frecuentes dentro de lo que es el Tribunal de Contrataciones del Estado? Creo que esta modificación lo que hace es recoger una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que muchas veces la documentación falsa o información inexacta en los procedimientos de selección no las crea la empresa. Hay casos, obviamente, Sí, que que es el también empresario pasa. Sí, quien total. la genera, pero los casos que más habitualmente se ven son de aquellos documentos falsos o inexactos que han sido aportados por algún ingeniero o algún trabajador de la empresa. Correcto. Para luego ser incorporado en el currículum, o inclusive las propias áreas de compras o las áreas de licitación de las empresas son las que falsifican la documentación
Ad hoc, Porque, como para claro, acomodar los requerimientos mínimos o para las acomodar. exigencias de los términos de referencia. Hablar de por qué se presentan documentos falsos o información inexacta en realidad nos daría para toda una charla de todo un día, porque eso incluso hasta hoy en día es objeto de investigaciones en universidades. Hay una multiplicidad de casos, no sé si tiene que ver el tema cultural, tiene que ver el hecho de que las entidades piden muchas cosas y de manera muy específica, y eso hace que las empresas a veces creen los documentos, tiene que ver con las remuneraciones de las empresas, con la forma de pago, cómo les pagan, a veces que las personas crean documentos falsos porque de eso depende su sueldo, porque son personas que trabajan por resultados dentro de una Claro, y empresa. si no forman parte de un proyecto, no van a estar Así teniendo es. los bonos respectivos, de repente tienen básicos, ¿no? Y necesitan esos bonos por proyectos nuevos, claro, Sí. efectivamente. Entonces, lo concreto es que hay documentos falsos e información inexacta, lamentablemente, en las ofertas, y hay veces que las empresas no conocen que ese documento era falso o era información inexacta. Hoy en día, cuando se da una situación de ese tipo, la empresa responde por ese documento falso o por información inexacta que está en su oferta. Sin perjuicio de la motivación y de la situación Sí. que haya pasado y por culpa de quién haya sido. Puede ¿no? haber alguna graduación. El problema de la conducta, el problema de la graduación es que ya los topes mínimos de sanción en nuestra actual ley de contrataciones son altos. Es 3 decir, años. cuando alguien presenta un documento falso, el tope mínimo es 3 años. Menos Entonces, que eso, no se puede imponer. total. Entonces, yo en realidad, más que ver el tema de la conducta o de graduar la conducta, yo lo que veo como objeción o como problema es el tope mínimo, que es bastante alto. Pero bueno, regresando a la pregunta, esta regla lo que nos establece es que se va a poder establecer o imponer sanciones a las empresas por debajo del rango mínimo. Pero no exime a la empresa de responsabilidad. Lo que hace es, se atribuye responsabilidad a la empresa, pero imponiéndole una sanción por debajo del mínimo, del tope mínimo establecido. Pero el establecer esa sanción por debajo del mínimo le genera al tribunal todo un esfuerzo para Claro, determinar la responsabilidad del tercero, ¿no? Así es. Y sujeto a ciertas condiciones, porque aquí se exige primero que el documento, para efectos de que se le ponga una sanción por debajo del mínimo previsto, que el documento no haya sido aportado por la empresa. Tiene que acreditarse eventualmente que es el trabajador El que lo o es el profesional. Muchas veces pasa de que en efecto la empresa en defensa viene con una declaración jurada ante un notario público del profesional donde él dice, sí, yo fui el que lo presenté. Pasan esos casos. Bueno, ahí se podría cumplir esta condición A, de que esté acreditado de que el tercero aportó el documento. Lo segundo tal vez es lo más complicado. Yo siempre me he preguntado, ya desde el punto de vista personal, nosotros tenemos como criterio de graduación hoy en día en los procedimientos sancionadores la intencionalidad. O sea, si la empresa actuó con dolo o actuó con negligencia. No es lo mismo una empresa que actúa de manera dolosa, o sea, a propósito presenta el documento, y otra empresa que en realidad no verificó la documentación, No tenía los filtros no bien tenía los establecidos, filtros. claro. Yo conozco, la verdad, muy pocos casos, en toda la experiencia que tengo, ya tengo 12 años en el Tribunal de Contrataciones, pero muy pocos casos en que las empresas han podido acreditar que realmente actuaron con diligencia. Han habido casos de empresas que sí, acreditan con ISOs, acreditan con procedimientos internos de verificación de documentos, pero la gran mayoría de casos que llegan al tribunal, las empresas no acreditan una diligencia mínima. Cuando se les pregunta, por ejemplo, ¿y qué hiciste tú respecto a ese documento? Bueno, la respuesta es, los plazos del procedimiento eran cortos, tenía que presentar la oferta y no tuve tiempo de verificar. Es una respuesta. La otra respuesta es, ¿qué voy a verificar si yo no soy el tribunal o no soy el OCE? A mí nadie me responde. Eso también es cierto. A veces las empresas... Que a veces uno pregunta sí, y nadie le responde. Claro, eso también es cierto. Sí. Pero demostrar aquí que sí por lo menos que se hizo algo, claro. que se actuó con diligencia para obtener un cruce de información, para ver si realmente la información que se estaba presentando es verdadera o no. O sea, las empresas en realidad yo creo que deben tener internamente una base de datos, un banco de documentos, de currículums, que luego van a presentar en los procedimientos de selección y esa información irla verificando, irla corroborando. Estos requisitos van a ser objeto de acuerdos de sala plena, ¿no? Porque ¿qué sería la debida diligencia? ¿Cuál sería su alcance? ¿Sería suficiente con demostrar que se intentó
tendríamos que Claro. demostrar que Algún sí se criterio de logró, debida ¿no? diligencia, ¿no? Exacto, ¿no? Para que esto quede como que un poquito más claro para los proveedores en general, Pero ¿no? ahí no acaba, porque hay una tercera condición que está en el párrafo siguiente, que es que además para esta reducción por Ah, debajo del mínimo, importantísimo. tiene que la empresa haber denunciado o haber realizado las acciones legales contra las personas que supuestamente han generado, presentado o incorporado este documento falso. Es otro requisito, por ejemplo, que no se ve normalmente en los procedimientos sancionadores. Son muy pocos casos en que las empresas que dicen que alguien los ha engañado han accionado contra esas empresas. A lo mucho, a veces lo que hacen las empresas es despedir a esa persona o no renovarle el contrato, pero ahí queda la cosa, cuando realmente hay otro tipo de responsabilidades que se podría atribuir a Claro, y de ellos. alguna manera no hacerlo denota que ha habido alguna vinculación, alguna asociación ahí como para presentar el documento, porque si no, ¿por Así es, qué no podrías hacerlo, no? Sí, pues claro. efectivamente. Bien, Víctor, me regreso un poquito al numeral 90.2 del artículo 90, que para algunas infracciones, me parece que es las relacionadas a los expedientes técnicos, a la supervisión de la ejecución de obra y a perfeccionar el contrato luego notificada la suspensión o nulidad del proceso de contratación. La norma da la posibilidad de que, no sé si esa instancia de parte o de oficio, me imagino que debe ser una instancia de parte, sustituir o hacer un cambio de sanción, de inhabilitación temporal a multa, ¿no? ¿Correcto? Así es. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo crees que se está, o cómo se ha contemplado en la norma? Explícanos un poquito cuál sería la motivación y cómo funcionaría esta opción. Yo lo que veo en este artículo 90.2 es un rezago, voy a llamarlo así, del proyecto original que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso. Recordemos que esta ley deriva de un proyecto emitido o elaborado por el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué digo un Que de lo que rezago? conversamos Sí, ha recibido otros aportes en claro. el camino. Y comentaba eso porque en el proyecto del Poder Ejecutivo, el que llega al Congreso, era un proyecto donde lo que se priorizaba era más la multa versus la inhabilitación. En el Cas- proyecto En original, el proyecto correcto. original se priorizaba mucho, había un Un sesgo muy un claro a la poco para multa, evitar, mejor dicho, para fomentar la pluralidad y evitar que haya para castigar a las empresas, pero no afectando la competencia o no terminando, no rebajando más este promedio tan pequeño que tan tenemos pequeño que de postores tenemos por proceso. de proveedores por proceso. Ujú. Entonces, en el proyecto en el proyecto del Poder Ejecutivo había ese sesgo muy claro de priorizar la multa. Cuando ya este proyecto llegó al Congreso, se han hecho las evaluaciones, han habido discusiones en el Congreso, incluso el OCE, la Dirección General de Abastecimiento, actores del sector privado, gremios han participado en la discusión y lo que tenemos es el resultado de toda esa discusión, de todo ese conjunto de debates que ha habido. Pero lo que se ve en esta versión final es que ha habido una especie de retroceso en cuanto a que, si bien es cierto, se sigue recogiendo la multa como una sanción, se ha bajado el sesgo que originalmente tenía el proyecto del Poder Ejecutivo. Y lo vemos en este numeral 90.2, Ujú. porque aquí, primero que se habla solo de 3 infracciones, no se habla de todo el catálogo de infracciones. Se está hablando aquí de las infracciones por presentar expedientes técnicos mal elaborados o Ujú, con correcto. deficiencias, Ujú, o por realizar supervisiones de obra de manera negligente, o ujú. la otra infracción que creo que es Perfeccionar el contrato. por haber perfeccionado un contrato, pese a que el OCE ha notificado que este proceso es Debería ser nulo o nulo que debe o ser suspendido, ¿no? suspendido. Sí, correcto. Entonces son infracciones muy concretas. Ahora, en mi experiencia, de la cantidad de infracciones, no es la mayor cantidad de infracciones, estamos hablando de un pequeño grupo de infracciones. Ya, o sea, no va a tener un impacto mayor. Un impacto mayor no creo que haya, pero Mm. bueno, va a haber un impacto para las conductas que lleguen a ser de conocimiento del tribunal. ¿Qué es lo que dice este artículo 90.2? Básicamente le da el poder al órgano que sanciona, al Tribunal de Contrataciones del Estado, de otorgar al proveedor, junto con la sanción de inhabilitación, la opción de que pague una multa. Ahora, como está redactado el artículo, habla de un poder
que no siempre no se ejerce de manera obligatoria, porque se habla de un puede otorgar al proveedor, claro. lo que quiere decir que va a depender de cada caso en concreto para ver si el tribunal que juzga da esa opción al proveedor al momento de establecer una inhabilitación y un pago de una multa. Yo creo que aquí el legislador debió ser mucho más expreso. Si se quiere dar esa opción, que se la dé, pero que sea aplicable para todos los que cometen estas infracciones. Porque si no vamos a llegar a este punto de, en algunos casos, sí hay esta alternativa de inhabilitación o pago de multa y en otros no. ¿Por qué en algunos casos sí y por qué en otros no? El reglamento acotará en qué supuestos sí, en qué supuestos no, ¿no? Debería haber algún tipo de acotación en el Claro. reglamento, porque Ujú. si no, la preocupación que yo veo es que hasta podría haber un cuestionamiento de parte de los proveedores de que no hay un trato igualitario en el marco de los procedimientos sancionadores, porque a algunos sí se le da la posibilidad y a otros no. O se les da a todos o no se les da a ninguno. Claro. Pero no establecerlo como un Sí, pues poder. eso genera de alguna manera arbitrariedades, ¿no? Me comentaste un poco también en off algunas otras modificaciones que te gustaría resaltar, que te gustaría añadir como cambios importantes que mencionar en este conversatorio, Víctor. Sí, por ejemplo, hay una cuestión muy novedosa. En la actualidad el OCE tiene la potestad sancionadora a través del Tribunal de Contrataciones del Estado para sancionar participantes, postores, proveedores, contratistas. Pero en la nueva ley 32.069, 32.069, se ha incorporado también la potestad sancionadora, ya no del Tribunal de Contrataciones, sino la potestad sancionadora del OCE para sancionar a centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas y también instituciones arbitrales. Y hay todo un catálogo de infracciones, de inconductas que pueden ameritar de que este tipo de instituciones sean sancionadas. Eso, por ejemplo, es una novedad. Hay todo un capítulo específico o toda una gran cantidad de artículos. Eso definitivamente va a generar un cambio de estructura orgánica también a nivel institucional. Claro. Justamente ayer yo en estos días participaba de una charla sobre las propuestas al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pero era una charla en materia de obras públicas. Y ahí yo justamente comentaba algo, porque a veces se piensa que la ley es la novedad. Y en realidad la ley no es la novedad. Hay que no solo ver la ley, hay que esperar el reglamento, pero ni siquiera es el reglamento, porque el sistema de contratación pública está conformado por un conjunto de normas, procedimientos, instituciones. Para saber realmente cuál es el impacto que nos va a dar esta ley, hay que ver cómo se va a reconfigurar todo. La ley, ya la tenemos a la vista, hay que ver el reglamento, hay que ver las directivas que desarrollan también aspectos que están en el reglamento o en la ley, la certificación de funcionarios, por ejemplo, la nueva base de estándar, la profesionalización de los funcionarios públicos. Nos olvidamos del principal agente de cambio en una reforma, que es el recurso humano. Finalmente, quienes van a aplicar esta ley, quienes van a implementar estas cuestiones que algunos lo toman como novedosas, son los funcionarios públicos. Correcto. ¿Qué estamos haciendo respecto de ellos? ¿Están preparados para el cambio? ¿Están entrenados? ¿Van a poder implementar de manera adecuada? Y de paso, me gustaría añadir un elemento, que es el Sistema Nacional de Control. Así es. Que va en simultáneo ahora y luego en control posterior a validar el cumplimiento de todo este nuevo marco normativo, ¿no? Así es. Entonces, estamos hablando de ley, de un reglamento, de directivas, estamos hablando de la estructura de las organizaciones. Hace un momento mencionabas, con esta nueva competencia sancionadora, dentro del, iba a decir OCE, aunque ya no se va a llamar OCE, tiene que haber también una reconfiguración de los órganos de línea, porque aquí el darle una competencia sancionadora implica de que el OCE va a tener que tener una dirección que se encargue de procesar o llevar a cabo estos procedimientos sancionadores contra instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de resolución de disputas. Es un cambio importante. Otro cambio que quería también comentar es el referido a algunas infracciones. Por ejemplo, hay una infracción hoy en día vigente que es el de retirar la oferta. Cuando un proveedor retira su oferta, puede ser castigado, se le sanciona con multa. La ley ahora, o esta nueva ley, lo que dice es que ese retiro injustificado, para que sea sancionable, tiene que ser reiterado. Dice, desistirse o retirar injustificadamente la propuesta de manera reiterada. ¿A qué se refiere un retiro injustificado reiterado?
es algo que no lo conocemos. Eso lo vamos a tener que ver en el El reglamento. reglamento, claro. Las otras dos infracciones que justo hace un momento comentábamos, que imagino que esto viene también, debe ser por algún tipo de información remitida por la Contraloría General de la República. Se castiga a las empresas, se entiende empresas consultoras de obra, que elaboran expedientes técnicos con deficiencias o información equivocada y que esa situación genere retrasos en las obras. Lo segundo, supervisar obras de manera negligente, pero que ello genere un perjuicio económico al Estado. ¿A qué le llamamos perjuicio económico? ¿Cuánto es un perjuicio económico? Son Bastantes conceptos y términos que se han sí, añadido, que tienen ¿no? que desarrollarse. Claro, total. La infracción de contratar estando impedido, hoy en día es una infracción existente, Ujú. pero ahora la ley establece que esa infracción se aplica a cualquier régimen legal, o sea, se entiende cualquier régimen legal especial. Claro. Ya no solo las empresas que contratan estando impedidos bajo la ley de contratación del Estado, o sea, contrato bajo la ley, sino de repente estamos hablando del ¿De régimen de Petroperú? Petroperú, régimen de reconstrucción con cambios, régimen de la NIN, régimen de cajas Caliguarma. municipales, Caliguarma, de otros regímenes de carácter especial. De eso Por también estamos supuesto. hablando. Claro que sí. Son, me parece, cambios interesantes que todavía vamos a ver a nivel, no solo reglamentario, como decía, porque es ley, reglamento, pero también aquí entra a tallar la jurisprudencia, cómo los órganos que van a resolver van a ir interpretando estas reglas. Sí, yo creo que definitivamente esta nueva ley está generando muchos desafíos en términos de estructuras, de procedimientos, como bien lo decías y es importantísimo, del recurso humano, que es el eje principal de cualquier política o cambio de política pública, ¿no? No sé si tienes alguna otra modificación que mencionar. Bueno, las reducciones hay reducciones de sanciones, los rangos de sanciones se han reducido. Sí, correcto, los plazos, ¿no? Los plazos de 3 a Ajá. 12 meses, 6 a 18 meses. El hay tema de la varias diferencias. prescripción, de la prescripción también comentábamos que había sido modificado. También pero en el caso de la prescripción hay una situación media rara, diferente a la línea que veníamos comentando, porque en el caso de la prescripción se ha incrementado el plazo de prescripción de 3 a 4 años, como también en esta línea de querer darle o armonizarlo a la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Claro. O sea, utilizar el plazo de prescripción. Bueno, y es justamente en el artículo 93, en el 92, en varios artículos que tienen que ver con el procedimiento que se mencionan, ¿no? De acuerdo a las reglas de la ley 27444 como acomodándose al procedimiento general, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tratado de cubrir por lo menos de manera preliminar, tienes toda la razón, el reglamento va a terminar de darle, como cuando uno pinta una casa, ¿no? La tercera o la cuarta mano, que creo que es necesario para poder tener una mirada total de este nuevo marco normativo que regula las contrataciones públicas y que nos está presentando, pues, nos va a presentar muchos esfuerzos, no solamente para las instituciones involucradas y para el recurso humano involucrado, sino también para todos los operadores que, como yo, seguramente muchos interesados en estos episodios que estamos trabajando aquí a través de este podcast, estamos interesados en saber cómo se aplica, cómo se va a interpretar, cómo se va a ir terminando de armar toda esta nueva regulación y que sea para mejor, ¿no? Porque creo que tenemos que corregir muchas malas prácticas, no solamente de los proveedores, también de los contratantes, ¿no? Hay algunas situaciones en la parte sancionadora, por supuesto, pero en la fase del procedimiento de selección, en la fase de ejecución contractual también, ¿no? Tratar de ayudar a que esta relación de contratante y contratista, que es definitivamente no igualitaria, no equitativa, ¿no? Pero que genere pues un atractivo, justamente para que estas cifras de las que hemos hablado cambien, ¿no? Y entonces haya muchos más proveedores que logren tener un contrato con el Estado, porque ahí va a ganar el proveedor y va a ganar el Estado, por supuesto, y sobre todo el ciudadano, ¿no? Que se ve impactado de manera positiva en la mejora de su calidad de vida, que creo que es el fundamento, no solamente claro, de esta ley, sino de todas las leyes que regulan los sistemas administrativos. No sé si tuvieras algún comentario final, un poco como para ponerle la cereza a la torta. Bueno, básicamente, como ya lo has mencionado, esperamos con mucha expectativa el reglamento de la ley general para ver su aplicación. Recordemos también de que esta ley
tiene un tiempo todavía de estudio, de difusión. Estamos hablando más o menos de 270 días en que, por lo menos si utilizamos los plazos más largos, en que vamos a tener tiempo de discutirla, de ir desmenuzándola e ir preparándonos para los cambios que nos trae. Bueno, imagino el tribunal va a estar también protagonizando o participando de la elaboración del reglamento. Ya lo está ¿no? haciendo, Claro. sí, lo está haciendo. Y bueno, esperamos esos cambios también con bastante optimismo. Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. El vaso medio lleno. El vaso medio lleno, y creo que en esa línea estamos. Vamos Víctor, a ver lo que viene. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este pequeño episodio. Seguramente van a haber muchísimos más porque definitivamente esta ley trae varias novedades en varios aspectos, y en nombre de la Universidad Continental y de la Escuela de Posgrado te damos las gracias otra vez, y por supuesto tengo que comprometerte para una nueva invitación en algún momento futuro, no tan futuro lejano, pero sí con relación a este y otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversando sobre Contratación Pública. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios y compartirlo con tus contactos. Hasta la próxima. Conversando sobre Contratación Pública, un podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, disponible en Spotify y YouTube.